Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Vamos a continuar en este tema hablando de el momento en que Moisés rompió las tablas de la ley de Dios. En esta ocasión estamos situados en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9. Moisés y el pueblo de Israel están próximos a pasar el desierto. Ya habían andado cerca de 40 años en este momento por ese desierto y ya se veía delante de ellos el fin del camino donde Israel iba a pasar a Canaán para ocupar ese territorio que Dios le había dado en su promesa, parte del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas o había hecho con los israelitas. Ya el pacto había quedado en el pasado, el pueblo había continuado hasta llegar a este momento, pero la característica del pueblo de Israel en aquel tiempo era sí de adoración a Dios, sí del conocimiento que Dios les había dado, sí del santuario que habían hecho, sí de todas las cosas que ellos habían preparado bajo la dirección de Moisés y la dirección completa de Dios. Y ya cuando van a pasar, entonces Moisés hace un recuento de su vida. Y en este recuento sale otra vez a relucir aquel momento de la violación del pacto, de la violación de la ley de Dios, cuando los israelitas adoraron al becerro. En el capítulo 9, eh, comenzando el capítulo, quiero leer unas palabras que están en el versículo 1 que Moisés eh, dirige al pueblo de Israel. Dijo Moisés: escucha, Israel, hoy estás por pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes de murallas que llegan hasta el cielo. Es la expresión para hablar de ciudades que estaban fortificadas, rodeadas de murallas. Y comienza o sigue hablando de las características de las personas de ese lugar, que ellos iban a ocupar el lugar de esas personas. Dice el versículo 2, un pueblo grande y de elevada estatura, hijos de gigantes que tú conoces y de quienes has oído decir, ¿quién podrá hacer frente a los gigantes? Sigue diciendo Moisés, sabes pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego devorador que lo destruirá y humillará ante ti, y tú los echarás rápidamente como Él te ha dicho. Está hablando Dios a través de Moisés, porque Dios estaba dirigiendo esas palabras
al pueblo de Israel, para que ellos se dieran cuenta que el lugar que iban a ocupar era un lugar que Dios les había prometido, porque ellos tenían una obra que hacer. Puesto en ese lugar, debían vivir una vida de obediencia a Dios, iban a tener una vida próspera, porque esas naciones ya no iban a existir y esas naciones eran símbolo del pecado, de la idolatría, de todas las cosas que separan al ser humano de Dios. Ahora Israel venía a ocupar su lugar como un pueblo especial para dar a conocer a Dios, para dar a conocer el plan de la redención, para dar a conocer que hay salvación para el ser humano. Pero cuando el pueblo de Israel va a ocupar este lugar, las personas que allí vivían habían llegado al colmo de su pecado y su maldad. Ya ellos habían tenido de Dios la oportunidad para hacer lo bueno y cada vez más habían hecho lo malo. Ahora, cuando Moisés va a introducirlo o ya está cerca de Canaán, les dice ahora el comienzo, les dice al pueblo de Israel, después de las palabras que ya mencionamos, a partir del versículo 6 les dice, por tanto, has de saber que no por tus méritos el Señor tu Dios te da esta buena tierra, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Dios está aclarando al pueblo de Israel que ellos iban allí no por los méritos que habían hecho, sino por lo que Dios estaba haciendo, que los había elegido para hacer la obra especial de dar a conocer la voluntad de Dios. En este momento es bueno analizar lo siguiente. Dios a través de todos los tiempos ha tenido su iglesia, su pueblo que le ha seguido. En estos tiempos finales de la historia de la humanidad, Dios también tiene su pueblo, al que Dios le ha presentado su palabra, le ha provisto de su palabra, la Biblia, le ha enseñado lo que debe hacer, pero no porque las personas sean mejores unas que otras. Aquí Dios le está diciendo a Israel que ellos no estaban allí porque habían sido mejores. Dios había elegido un pueblo. Dios elige a la humanidad para que esté con él y pueda ser salva. Pero la salvación, el fruto de lo que Dios hace en la persona, Dios lo hace no porque el ser humano sea mejor que otro ser humano, porque el pecado hace a todos los seres humanos enemigos de Dios y herederos de la destrucción y la muerte. Si hay una salvación, si hay una posibilidad de triunfo sobre el mal y alcanzar la vida eterna y la salvación final que han de alcanzar todos los hijos de Dios, no se debe a lo que el ser humano hace, sino a la gracia de Dios y a la oportunidad que Dios le da a su pueblo para que acepte su gracia y por fe en Él
entonces deja que Dios obre en su vida y así la persona llega a ser pueblo de Dios. Esa es la realidad del mundo. El mundo lleno de seres pecadores. Dentro de esos pecadores, Dios llama por su palabra al ser humano para que reconozca que es Dios quien salva, para que sepamos que los seres humanos por nosotros no tenemos valor, pero todo ser humano que acepta el plan de la redención, que acepta a Cristo, en Cristo es elegido para la salvación. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en aquel tiempo. Hoy ellos rechazaron a Jesús, pueden salvarse como cualquier otro pueblo, como cualquier otra persona, aceptando a Jesús, pero ya sea un israelita literal o ya sea como enseña la Biblia, un israelita espiritual, o sea, la persona que acepta a Jesús como Salvador, los méritos para la salvación no está en lo que el ser humano hace, sino en lo que Dios ha hecho para que el ser humano pueda ser vencedor. Hablándole acerca de esto, Moisés les dice al pueblo de Israel cómo ellos fallaron, cómo ellos pecaron y también cómo Dios les dio la oportunidad para que ellos pudieran salvarse. No quiere decir que solamente Dios salva a la persona que dice que acepta a Dios y que ya entonces esa persona es elegida por Dios y ya por eso se salva, sin importar lo que haga. La persona no se salva por lo que la persona hace, no se salva por guardar la ley de Dios. La persona se salva porque acepta a Dios y porque en la gracia de Dios, la persona que acepta a Dios en Cristo, esa persona es santificada, es elegida, es santificada y es transformada en un hijo de Dios. Pero los israelitas en aquel tiempo, ellos estaban en esta situación, en esta posición ya de alcanzar la Canaán prometida, no por la obra de ellos, sino por la obra de Dios en ellos. Nosotros en nuestro tiempo, seres humanos pecadores también, cerca ya de la Canaán celestial, cerca de la venida de Jesús, nosotros también alcanzaremos nuestra salvación, no por las obras que nosotros hagamos, sino por la gracia de Dios que trabaja en nosotros y entonces nos hace hijos de Dios y no del pecado. Esta otra fase que estoy mencionando aquí se enseña también en aquel momento en que el pueblo de Dios violó la ley y también rompió el pacto. Y Moisés está hablándole a los israelitas acerca de esto. Voy a leer el versículo 8 y más adelante lo que Moisés le dice al pueblo de Israel en aquel momento. En Horeb provocasteis al Señor y él se enojó con vosotros para destruirlo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor concertó con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y el Señor
me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios con todas las palabras que Él os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea, hablando del día del pacto, cuando Dios dio a conocer verbalmente con su palabra, aparte de la ley escrita, esa misma ley, pero escuchada por la voz de Dios. Dice, al cabo de los 40 días y 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, levántate, baja enseguida, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho una efigie de metal fundido. El Señor me dijo, he visto que este pueblo es duro de servicio. Déjame que lo destruya y ahora y borre su nombre de debajo del cielo y haré de ti una nación más fuerte y más numerosa que ellos. Aquí Dios le habla al pueblo, le recuerda esto y le enseña a Moisés, Dios a través de Moisés, al pueblo que ya estaba para pasar a Canaán, que en aquel momento Dios pudo haberlos destruido, pero Dios había hecho un pacto, había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. Moisés intercedió por el pueblo y Dios tuvo misericordia de su pueblo, escuchó la oración de Moisés y le dio la oportunidad para que su pueblo pudiera reivindicarse y pudiera honrar a Dios. Sin embargo, ellos siguieron siendo rebeldes contra Dios y continuamente se quejaban contra Dios. Esto que yo estoy diciendo en este estudio que estamos teniendo puede dar la impresión de que Dios, aunque el pueblo debía ser destruido, no lo destruía porque Moisés oraba o porque Dios había dado su palabra, su pacto a Abraham, Isaac y Jacob, pero que en realidad no merecían salvarse ni los israelitas, ni merecía salvarse nadie, porque el ser humano pecador lo que merece es la muerte, es la destrucción. ¿Por qué? Aun cuando el ser humano en Israel, los israelitas, violaron el pacto ahí acabado de hacer. ¿Y por qué razón Dios al ser humano que se entrega a Dios, que dice va a obedecer a Dios, pero sigue desobedeciendo a Dios porque Dios lo salva? Yendo a nuestro tiempo, otra vez en nuestro tiempo, en la iglesia cristiana, tan cerca de la venida de Jesús, en la Biblia encontramos estas declaraciones que nos llaman la atención. Es que Dios de todas maneras va a salvar a alguien, porque Él dice, a ti te voy a salvar porque a ti te elegí.
y a otra persona pecadora también le dice, a ti te voy a destruir, porque a ti te doy para destruir, no, no sería un Dios justo que da la oportunidad a todos por igual. En esta historia lo que estamos estudiando es el amor y la misericordia de Dios. Muchas personas señalan a Dios cuando se habla del Antiguo Testamento como alguien que es tirano, que es duro, que mata a las personas y señalan que en el Nuevo Testamento el Dios que se presenta es un Dios de amor que salva a las personas. Pero lo mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, las personas podían aferrarse a la oportunidad que Dios le estaba dando de hacer un pacto para que el ser humano pudiera salvarse. Ese pacto es a través de Cristo. Como vamos a ver en los estudios que tendremos en adelante, pero que lo podemos entender porque está escrito en la Biblia, siempre Dios ha prometido salvar al ser humano por medio del plan de la redención. El ser humano culpable podía arrepentirse, aceptar a Cristo y por los méritos de Cristo, por la obra de Dios, obrando en el ser humano, entonces poder salvarse. Así era con el pueblo de Israel. Así era también o es con la iglesia de Dios. El pecado es violación de la ley de Dios. El pecado ha traído como desgracia y consecuencia todo el sufrimiento, todo dolor de la humanidad hasta hoy y hasta que Cristo venga y hasta que el pecado sea destruido por completo. Pero Dios ha dado su plan de redención, el mismo creador que iba a venir a dar su vida por la humanidad. Ya Cristo vino hace alrededor de 2000 años. Ya dio su vida y el ser humano ha sido perdonado de sus pecados. Pero el ser humano necesita tener fe en que Cristo vino y murió. Se puede decir por la humanidad, pero tenemos que decir por mí, porque Él muere por cada persona que lo acepta. Y así alcanza toda la humanidad, pero solamente los que en el pasado, en el presente y en el futuro aceptemos a Cristo, en Cristo somos elegidos, porque al ponernos en Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, nos enseña que somos pecadores y nos enseña también lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es el mismo Dios de amor que vino a la tierra a dar su vida para salvarnos. Y es el mismo Dios de amor que nos enseña que somos pecadores, pero tenemos la oportunidad de salvarnos al aceptar a Cristo como Salvador, al permitir que su Espíritu entre en nosotros, nos conduzca, nos enseñe y nos llame al arrepentimiento. Y todo esto por la fe que el mismo Dios nos da, es que nosotros alcanzamos finalmente la salvación. El tema lo dejo hasta aquí. Continuaremos en nuestra próxima grabación. Comparte esto con otras personas para que ellos también sepan y puedan salvarse y para que estos temas que estoy compartiendo puedan llegar a otras personas que también necesitan escucharlo. Nos vemos en nuestra próxima grabación.